Hoy, de primera mano, avanzan las negociaciones para modificar la ley que regula el servicio de empresas que proveen información confidencial. El vicepresidente de la República, Juan Afara, dio su respaldo político y empresas como Inforconf tendrán un nuevo marco regulador. La idea es evitar lo que en la práctica se convierte en una suerte de muerte civil para quienes aparecen en la lista negra. ¿Qué pasará con Inforconf? Entérese ahora, de primera mano. Bueno, y no solamente para comprar bienes o servicios, sino también para ir a conseguir un puesto laboral. Es un requisito no estar en esta lista para poder ser contratado. Y si estuviste, por lo menos tratar de limpiar ese mal antecedente. ¿Qué tal, abogado Diego Lanza? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Roberto, Patricia, Dani? Muchas gracias por la invitación. Son una especie de justiciero de los que aparecen en la lista. El ángel de los pobres, diríamos. No, ¿Tuviste un problema con Inforcom? tuve telefonía hace mucho tiempo. ¿Y te costó salir? Me costó salir. ¿A través de un habeas data? No, por morosidad te quitan enseguida. Ah, ya, pero tuviste el inconveniente que te tomaron por sorpresa. No, mira, yo recorriendo barrio de Asunción y hablando con la gente, escuché 1, 5, 15, 20 y 50 veces un discurso que no había escuchado antes. Doctor, yo no estoy pudiendo trabajar porque estoy en Inforcom. No estoy pidiendo No trabajo. estoy pudiendo trabajar porque estoy en Inforcom. ¿Qué pasa? Inforcom es una herramienta extremadamente útil a la hora de ser sujeto de crédito. Las entidades financieras o la gente que da el electrodoméstico necesita saber a quién le va a dar eso. ¿Dónde se descompone acá el tema? Hoy, para ser sujeto de obtención de un trabajo, están pidiendo Inforcom. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos creando un círculo vicioso. Debo porque no trabajo y ahora no trabajo porque debo. Y va a ir así sucesivamente. Y nunca terminas saldando tu deuda. Así mismo. Entonces, si la gente no puede trabajar, ¿cómo pretendemos nosotros que salden sus deudas? Leyendo la ley encontré cuestiones lógicas y básicas que están mal redactadas. Esta es una ley legal, pero tremendamente injusta para la gente. Hoy vos entras a Inforcom al inicio de la discusión judicial, cuando pagás la tasa judicial. Y finalmente, Roberto, te iba a demandar. Si yo te demando a vos y te digo que vos me debes plata, y vos decís que vos no me debes plata, el que me va a dar la razón a mí o a vos es el juez. Claro. Entonces, entremos a la base de datos cuando el juez resuelva. Luego de un fallo judicial. Luego de un fallo judicial. Porque el que administra justicia acá es el juez. Entonces, lo ideal sería, y lo más justo sobre todo, sería que vos entres cuando el juez lo diga. Porque si se te robó el pagaré, si se te falsificó la firma, o cientos de variantes, teniendo en cuenta que nosotros estamos constitucionalmente obligados a presumir la inocencia de la gente, toda esa discusión vos la hacés estando en Inforcom, con el correspondiente daño comercial y hoy lamentablemente laboral también. Se puede decir que es una herramienta hoy por hoy extorsiva, porque muchas empresas te dicen, por ejemplo... Decía el doctor, un amigo abogado, en esta ley la presunción de inocencia es un lujo que no todos tienen. Un lujo, cuando en realidad es una garantía constitucional. Sabemos que Inforcom es una herramienta económica de ganancia para esta empresa sobre todo. Es una empresa privada que lucra con los antecedentes de la gente. Está regulado todo, pero efectivamente cuesta plata, mucha plata, salir de la lista negra y es por eso que se estarían tocando algunos intereses también. Probablemente, pero como les digo, nunca fue tan importante Inforcom a la hora de obtener trabajo. Hoy la gente se va y por más que reúna los requisitos para los perfiles, no pueden acceder al trabajo. La otra modificación que nosotros planteamos es, ahora le voy a demandar a Dani, le demando a Dani, le embargo su sueldo, le cobro todo, honrás la deuda, los costos y las costas del juicio, tenés tu sentencia definitiva y tu finiquito. Te vas a Inforcom con ese finiquito y te sacan 3 años después. Si bien es cierto, dice finiquitado, yo les invito a que llamen a cualquier financiera o banco y pregunten si es que podés ser sujeto de crédito, aunque diga finiquitada la demanda. ¿Por qué esa salida se da 3 años después? Y porque la ley está así. 3 años después. La ley está así. O sea, son 3 años de muerte civil, básicamente, porque no puedo hacer nada. Y encima no puedes trabajar. Ahora, tenemos un antecedente. Una cosita más. Sí. Lógicamente, y pongo énfasis en la palabra lógicamente, nosotros estamos pidiendo que vos salgas de la base de datos en forma inmediata una vez que vos presentes el finiquito emanado por la autoridad judicial competente. Habiendo pagado el monto necesario, Claro. que son cerca de 800.000 guaraníes.
No, vos tenés que pagar tu finiquito y punto. No, pero hoy salir de la lista negra de Inforcom tiene un costo. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé sí, que había un costo muy importante que En se paga. teoría, cerca ellos de solamente 700.000. manejan información y la ganancia de la empresa es el vender esa información. Ahora, había una resolución de la Corte Suprema, ¿no se acuerda usted, doctor, de esa resolución que ya prohibía a Inforcom de brindar información? Prohibía que la Corte brinde la información. Entonces, en vez de ellos de brindar, ellos recolectan. Ese es el popular, cambié media docena por 6. A ver, ¿cómo? Por favor. En vez de recolectar, en vez de que se le provea la información a Inforcom, ellos recolectan. Claro, vos estás impedido de darle información. Sí, pero a ellos están Inforcom. recolectando. Pero ellos pueden, o sea que es básicamente lo mismo. Así mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Y la tercera modificación que pretendemos es... Eso nos vas a dejar para un ratito. Sí. Dejando la tercera modificación, vamos a seguir hablando del tema Sí. de Inforcom con el doctor Diego Lanzac. Hacemos un breve corte y retomamos el tercer punto que debe modificarse de esta ley. En la producción hacemos esta salvedad, intentamos de todas formas poder contactar con la gente de Inforcom. Ellos dijeron y reconocieron que se llamaron a silencio, no van a dar ningún tipo de información mientras se siga debatiendo esta normativa. Oportunamente, según dijeron desde su oficina de comunicación, estarán llamando a conferencia de prensa para aclarar o sentar postura respecto a esta situación. Hicimos la invitación y no quisieron participar de este programa. Sí lo hizo el abogado Diego Lanzac, quien está moviendo este expediente o este proyecto en el Congreso Nacional, y en las últimas horas ya recibió el respaldo político nada más y nada menos que del propio vicepresidente de la República, nexo constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Decíamos, el tercer punto, ¿cuál es? El tercer punto es, hoy te pueden tener hasta 3 años por morosidad, Sí. sin iniciar acción judicial alguna. Nosotros reducimos ese tiempo a 1. ¿Por qué? Porque consideramos que 1 año es tiempo más que suficiente para iniciar el requerimiento judicial. Esas son las 3 modificaciones. Sería el que se periodo de presentan. prescripción de toda acción. No prescribe. 1 año. 1 año, tu documento tiene, un pagaré vale 5 años, ¿verdad? Ajá. Simplemente limitar a 1 año el tiempo que vos tengas que iniciar la acción judicial si querés que siga figurando en Inforcom. Abogado, usted tiene el apoyo de la gente, mucha gente está involucrada con este proyecto, incluso porque lo toca muy de cerca. Pero ¿qué tal en la Cámara de Senadores, de Diputados? ¿Tiene el apoyo político también necesario? El diputado Oscar Tuma se hizo cargo de este proyecto. Hoy está en la Comisión de Codificación y Legislación. Según la promesa, según las esperanzas, todavía no quiero decir en un 100%, pero por lo menos en un 90% tendríamos nosotros el dictamen favorable, porque todos son conscientes de que hoy Inforcom es no un parámetro, el parámetro para conseguir trabajo. Entonces tenemos que hacer una ley más justa y una ley que esté bien redactada y sobre todo que proteja los derechos de la gente humilde que quiera trabajar. Lo otro, perdón, doctor. Sí. Lo otro también que estábamos comentando en el corte y que se da mucho, pero yo conozco un caso, a menos en esta oportunidad era de homonimia, en donde nunca tuvo problemas de ningún tipo en relación a morosidad, sin embargo aparecía en Inforcom. Yo tengo casos, el periodista de una radio, Aníbal Emery, me dijo, yo estoy en Inforcom, me falsificaron la firma. Casos de homonimia hay cientos. Y hay un caso muy emblemático de la ciudad de Troche, de Villarrica, un señor que no tiene demanda, no tiene morosidad, trabaja en Petropar, tiene calificación 1 del Banco Central y él no es sujeto de crédito porque figura con faja N, que es la ecuación matemática que hace Inforcom a la hora de poner riesgo o no, si podrías llegar a ser buen o mal pagador por la cantidad de consultas. Es cierto, él recorrió en una semana todas las financieras de Villarrica, había y por haber financieras y bancos, porque tiene un hijo que fue trasplantado del riñón y tuvo un problema de salud. Y en su desesperación para volver a ir a Buenos Aires, donde fue trasplantado la criatura, recorre. Y grande es su sorpresa, teniendo un certificado de trabajo de un ente del Estado que en teoría te da otro nivel de estabilidad laboral, sin deber, sin ser moroso, no ser sujeto de crédito por este tema. En este caso, por ejemplo, el de esta persona... Fue publicitado en varios medios de prensa escrita. El de esta persona, por ejemplo, doctor, fue más o menos de esta forma. Quiso hacer un préstamo, en un momento dado dice, no, estás en Inforcom. Entonces va y averigua Inforcom y efectivamente aparece su nombre
con su número de documento y dice, no puede ser. Y allí salta la empresa en donde supuestamente sacó el crédito. Va a la empresa y ahí se constata de que era un problema de homonimia. Ahora, tiene todo un proceso. Primero, un documento que avale eso de parte de la empresa que no es ella. Y luego, con todo ese trámite a Inforcom. Trámite que lo tenés que hacer vos. Sí, pero hasta ahora no se levantó. Así mismo. Y te recordamos también... Una señora se acercó en una de las... cuando juntábamos la firma con 4 criaturas. Y me decía, doctor, estas 4 criaturas yo las tuve parto normal. Y me fue más fácil parirla a mi hijo que salir de Inforcom. Recordamos también el emblemático caso de una mujer que ganó una telefonía de líneas celulares debido a que la metió en Inforcom y no quería salir, no le querían sacar. 160.000 millones de guaraníes le ganó esta mujer a una telefonía. El tema de las telefonías, el tema de aquella gente que en algún momento tuvo una tarjeta de crédito de esas entidades que quebraron, que tenían límites de 1,5 millones y que después de 7, 8 años le aparecen en Inforcom con deuda de 10, 12 millones de guaraníes porque los intereses, las multas, honorarios de abogados. Gente que había un muchacho que se fue y contó que compró unos libros para la facultad. Le quedaron 2 cuotas de 80.000 guaraníes que no pagó. No pagó porque quebró la empresa. Él trató de ubicar para pagar porque 160.000 guaraníes era el total. Después de 5 años, cuando se presenta a una empresa de gaseosa, él es rechazado porque está en Inforcom. Averigua y lo que era la deuda de 160.000 guaraníes, vendieron la deuda a quien sabe quién y hoy esa deuda se convirtió en 8 millones de guaraníes. Sería algo parecido a lo que le ocurrió a la Argentina, a estos fondos buitre, que también se hace, ¿verdad? El tráfico de pasivos, la venta de pasivos. Claro, compran la deuda y después ya te meten multa, intereses, honorarios de abogados, en fin. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, volviendo al punto, lo que usted mencionó que le pasó a este ciudadano en Villarrica, esto es muy importante porque allí estamos todos involucrados. Digo... Roberto, cada vez que vos recibís un mensaje de texto, cuando te dicen tenés un préstamo preaprobado de 1 a 5 millones, que recibimos todo 10 por día por lo menos, es porque consultan tu Inforcom. Claro. Y a mayor cantidad de consultas, vos te volvés más riesgoso a la hora de ser sujeto de crédito. Ese es el punto, a eso iba, porque toda entidad, ya sea cooperativa, financiera y mayor aún los bancos, recurren a Inforcom para ver tu calificación. Ni siquiera a ver si es que estás moroso o no sos moroso. Inforcom te califica como un sujeto pasivo de crédito. Sí. Y es allí donde está el tema que todos estamos involucrados. Y esos pedidos de informe o esas solo consultas, yo puedo consultar el Inforcom de ustedes 3 sin ningún tipo de autorización de ustedes. Pueden consultar también el mío. ¿Entendés? Y eso te va subiendo en la faja, en la letra de la faja y te va perjudicando. Claro, porque hay un cálculo que se hace a cada consulta. Sí. ¿Y eso está previsto también algún ajuste o modificación? Nosotros solamente nos estamos centrando en la parte judicial. Solamente nos estamos centrando. ¿Y cuál es la tendencia, doctor? Yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir porque, primero, gracias a Dios, la prensa se hizo eco de esto y a través de ustedes se enteró muchísima gente. Los políticos con los cuales yo hablé entienden de que el político no tiene que solamente hablar de unificación de convención o de juicio político, de echarle a ministro de la Corte. El político en realidad tiene que estar en los problemas cotidianos de la gente. Y querer laburar y poder laburar es un problema cotidiano de la gente y hay que solucionar. Y eso entendieron todos. Hablando del problema cotidiano, abogado, me parece también interesante para el análisis, ¿por qué una empresa no te da la oportunidad de trabajar si estás en Inforcom? ¿Cuál sería el contexto del análisis? Una persona ya no tiene capacidades, no tiene experiencia. Según yo leí en algunos consultores en recursos humanos decían que aquella persona que tiene deuda se cree que o podría desfalcar o podría robar una empresa. O puede tener un bajo rendimiento. O un bajo rendimiento, pero como te digo, yo necesito trabajar para pagar mi deuda. Y si nosotros no le estamos permitiendo a la gente para trabajar, o sea, hoy la situación del país, de repente puede estar laburando y mañana te puede quedar sin laburo. Y no vas a conseguir al día siguiente, puede tardar 1 mes, 2 meses o 3 meses. Si pasas los 3 meses, vos ya figurás en Inforcom por mora. Y ahí cómo conseguir laburo, si es que vos con toda la voluntad querés pagar tu deuda, pero no estás pudiendo conseguir. Y cuando te vas se te entrevista, vos estás siendo rechazado por estar en la base de datos. ¿Existe alguna estadística de cuántas personas están en Inforcom por morosas? Yo realmente no tengo esa información. Lo que te puedo decir es que
yo me acuesto a la noche y recibo, me levanto y me levanto con 5.000 mensajes del Facebook, por ejemplo, de historias. O sea, te estás haciendo una campaña política con esto. No, entre yo no soy paréntesis te digo, candidato a nada. en broma. No, entre paréntesis en broma te digo. No, pero si es No, que pero- yo hago una pero- campaña política solucionando el problema a la gente, Y que está bien, El tema bienvenido nomás sea. es prometer y Y no la cumplir. gente promete y miente. Ay. Vamos a tratar de hacer acciones. A ese punto iba. Tenemos la posibilidad, decía usted, en un margen del 90%, de que la comisión esta dictamine a favor. La probabilidad de que la mayoría apoye con sus votos, ¿cómo manejamos ahí el lobby? Y nosotros vamos a convocarle a la gente. Si en un domingo a la mañana se fueron sin ningún tipo de arreo ni nada por decirlo, 450 personas a firmar a las 10 de la mañana, y te digo, el discurso era, ¿qué posibilidad hay de quemar Inforcon? Así luego te hablan. Inforcon Claro. también debe ¿Entendés? estar haciendo Es que- su lobby en el Congreso. No, No hay que descartar lógicamente, eso. ellos van a hacer probablemente en el Congreso. Porque ese es su Nosotros- negocio. Nosotros vamos a hacerlo a través de la gente. No, pero Ahora- usted no tiene votos fieles ya que haya conquistado a través de un intenso lobby en el Congreso. Yo creo mucho en la capacidad de Oscar y creo mucho en la capacidad del vicepresidente. Y nosotros estamos solicitando una entrevista con el presidente de la República para contarle los alcances de esta ley. Porque realmente nosotros no, bajo ningún punto de vista pedimos que se extinga Inforcon, sino simplemente hacer una Que ley se más regule. justa que permita que la Claro. gente pueda El tema trabajar. es que ya constituye como un problema social también. Es lo mismo que ayer estábamos hablando con la gente de IPS, ¿verdad? Sí. IPS en donde el enfermo tiene que esperar tanto tiempo para poder cobrar el tema del reposo. Y esto ya constituye igualmente un problema Ahí social. tenés un caso. Ahí tenés un caso. Y O por sea, eso podría nosotros llegar a ahora entrar mismo Inforcon. hacemos llamadas al aire y esto va a saturar. Totalmente. Al igual que ayer. Ponele en Twitter. Ponele en Twitter qué opinás de Inforcom. No se sabe. Gracias, doctor, por su tiempo y No, por a haber ustedes contado. muchísimas gracias por el espacio. Vamos a ver las próximas horas, seguro va a haber más información también que venga desde el Congreso Nacional con esta decisión que tomen en comisión y posteriormente el análisis en plenaria. Gracias por su tiempo. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otro tema bastante dramático, algo que ocurre pero que para el sistema penal es una especie de mito o fantasma, porque está penalizado. Los abortos clandestinos que terminan generando un impacto severo para la estructura de salud pública en nuestro país. Los detalles más adelante.